El chavismo y la Organización de Estados Americanos no han tenido una grata relación a lo largo del tiempo. Mientras el fallecido comandante presidente Hugo Chávez Frías mandó a la organización literalmente al diablo, su heredero Nicolás Maduro la declaró moribunda. Una historia que ha estado marcada por las agresiones. Sin embargo, este mes, Venezuela asumió la presidencia del Consejo Permanente del organismo, de ese organismo al que tanto ha criticado. El chavismo y sus contradicciones. Entonces, ¿para qué sirve la OEA? No solo es que no sirve para nada, no, es que le sirve a los intereses del imperio, a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial en este continente. Eso hay que denunciarlo. No hemos solicitado la intervención de la OEA en Venezuela, estaríamos locos. La OEA es un organismo moribundo, con 60 años de una mala historia de intervención y de dictadura. Irónicamente, a la cabeza de la Organización de Estados Americanos ahora se encuentra el régimen. Venezuela asumió por el próximo trimestre la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, un cargo rotatorio entre los países miembros. Entonces, al organismo moribundo, el chavismo pretende resucitar. Lo hará, según la canciller Delcy Rodríguez, transformándolo a favor de los pueblos y no de los intereses hegemónicos. Independencia, aquí, una más de las contradicciones. No nos sorprende para nada su actitud de animadversión hacia Venezuela y nuestra revolución bolivariana, expresada en los últimos días respecto a temas como el proceso electoral del próximo mes de diciembre, las decisiones judiciales sobre los responsables de la desestabilización violenta en nuestra patria y la situación en la frontera colombiana. No es nueva su manifiesta posición en contra de Venezuela. Este es una parte de la carta enviada por el ex canciller venezolano Elías Jagua al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Una diatriba por su supuesta posición contra las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen chavista. Y esta, la respuesta de Almagro. Todos los que están agobiados por la injusticia deben ser nuestros protegidos y no habrá ninguna razón para que nos callemos ante eso. Cuando falten garantías del debido proceso, cuando haya denegación de justicia o cuando existan condiciones infamantes. Y quien se cree de izquierda y no es sensible a esta penosa realidad humanitaria no merece llamarse de izquierda ni tiene autoridad moral para criticarme. En la misiva, el secretario general del organismo defendió las reuniones que sostuvo con la oposición venezolana, su visita a Colombia para conocer la crisis en la frontera común y su ofrecimiento de enviar una misión de observación electoral para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Respeto a las diferencias ideológicas, a las zonas limítrofes, a la democracia. 3 posiciones de la Organización de Estados Americanos que incomodaron al chavismo. Ahora, cuando asume la presidencia, la pregunta es, ¿hacia dónde está encaminada la transformación bajo su mando? Quiero saludar a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá, precisamente ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania, un placer estar con el Canal de las Américas. Embajador, ¿hasta dónde puede Venezuela plantearse un cambio en la OEA, más allá de los cambios antidemocráticos que ha impuesto al no permitir, por ejemplo, intervenciones como la de María Corina Machado el año pasado para hablar de protestas estudiantiles o el debate propuesto por Colombia en relación a derechos humanos en la crisis de la frontera? Venezuela no puede ejercer ningún control ni puede realizar ningún cambio dentro de la OEA en los 3 meses que le toca presidir el Consejo Permanente de la organización. A mi entender, países como Venezuela que no pagan sus deudas, países como Venezuela que tratan de destruir a la organización, que la han menospreciado, que impiden que misiones de observación electoral de la OEA visiten su país, que impiden que los comisionados visiten en el sitio las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela, que se ha salido de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece a mí, y lo he dicho en otros foros, que no debería tener
los derechos que tienen los demás miembros, porque si los demás miembros tienen obligaciones, también tienes derechos. Y Venezuela simplemente está ejerciendo un derecho que lo hace a través de un nuevo embajador. Me imagino que por el desprestigio que en la organización tiene Roy Chatterton, han llevado a Bernardo Álvarez a representar a Venezuela en el foro como presidente del Consejo Permanente de la OEA. Esta situación, a mi juicio, sienta un precedente nefasto, que te voy a mencionar un caso que se dio en el año 2010, cuando el presidente Álvaro Uribe trató de llevar a la OEA, a través de su embajador Luis Alfonso Hoyos, la presencia de bases militares de la FARC en territorio venezolano. El presidente del Consejo Permanente era Ecuador, y el gobierno de Ecuador trató de manipular a su embajador para impedir que Colombia pudiese llevar a Venezuela ante el Consejo Permanente, ante una reunión del Consejo Permanente. Sin embargo, las reglas del Consejo Permanente son muy claras. Cualquier país que solicite algo tiene que ser aceptado por el Consejo Permanente. ¿Cómo terminó el incidente? El incidente terminó que el embajador de Ecuador dignamente renunció a su cargo y asumió la representación el embajador de El Salvador, Joaquín Maza, que era el vicepresidente del Consejo Permanente, que también es un puesto rotativo. Y Colombia pudo llevar a Venezuela al Consejo Permanente. O sea, ellos van a tratar de manipular la OEA, pero la reglamentación que existe en materia de Consejo Permanente es muy clara y muy preciso. Además, se acostumbra que el presidente, el país donde es el presidente, prácticamente no hable, porque el embajador está representado, es el que tiene que presidir. Quien preside la OEA es el embajador, no puede ser un segundo ni un tercero, tiene que ser el mismo embajador. Ahora, y si él no cumple con las reglas, se pone a el vicepresidente. Claro, pero fíjese una cosa, embajador Cochés, la OEA se supone que se fundamenta en 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Por más rotativos que puedan ser los cargos dentro del organismo, la pregunta es, y tiene que ver con lo que usted señala, ¿cómo puede un país que no cumple con ninguno de estos 4 principios presidir el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos? Para mí es una contradicción. Más aún cuando, repito, Venezuela hace todo lo posible por asfixiar a la OEA, no solamente incumpliendo con esos 4 principios que acabas de mencionar, esos 4 baluartes de la organización, sino no paga sus cuotas, no sé desde hace cuántos años, debe varios millones de dólares. O sea, así como yo tengo obligaciones, yo tengo derechos, yo tengo también obligaciones, y si no cumplo con mis obligaciones, no debo ser acreedor de mis derechos, ni los puedo ejercer. Esas son las inconsistencias de una organización como la OEA. Yo preveo que va a haber mucho choque entre el secretario general, Luis Almagro, que ha demostrado una dosis de independencia muy grande frente a Venezuela, que no le teme a los insultos de Venezuela como le temía José Miguel Insulza, y que está dispuesto a llevar la organización hacia adelante a pesar de todo lo que diga Venezuela. Lo hemos visto con la carta que le respondió Elías Agua. Sí, ciertamente. Y ahora que usted menciona al secretario Almagro, le pregunto, porque fue la duda de muchos cuando fue escogido secretario del organismo, ¿pensó usted que Almagro iba a tener precisamente esta independencia frente a Venezuela? ¿Que fuese a asumir las posiciones que ha asumido, claras, transparentes, frontales? Quiero decir que en julio yo visité la OEA y estuve con el secretario general Almagro, y se lo comenté. Nadie esperaba que él fuera a adoptar posiciones tan claras y tan determinantes, particularmente en el caso de Venezuela, y lo felicité y le di mi apoyo. Antes había tenido dudas, definitivamente. Su historial de izquierdista dentro del gobierno de Uruguay, su historial como canciller de un país que no manifestó mayor apoyo a
Venezuela cuando lo necesitaba, cuando yo presenté la solicitud de lo que ocurría en la OEA en Venezuela en el 2013, cuando tomó posesión ilícitamente Nicolás Maduro el 10 de enero de 2013. Entonces había una predisposición frente a lo que iba a hacer Almagro. Sin embargo, me parece que está demostrando una independencia muy prístina y hay que aplaudirlo y apoyarlo. Pues quiero agradecer al embajador Cochés por haber estado con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias, embajador, por acompañarnos. Hasta luego. Buenas tardes. Igualmente para usted.